Reciban todos ustedes un saludo. Mi nombre es Pedro José Grandes Sánchez, soy profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y quisiera hablarles en este simposio de la herida a la esperanza, cuerpo, memoria y política en Paul Ricoeur. ¿Cómo recordamos el mal? ¿Qué queda de él cuando las palabras ya no alcanzan? Paul Ricoeur, en La memoria, la historia, el olvido, nos advierte que la memoria es siempre frágil. Está expuesta al riesgo del olvido, a la manipulación de los discursos, a la violencia del silencio. Y sin embargo, es el recurso más humano que tenemos para resistir a la negación del mal y para abrir un horizonte de esperanza. Descartes nos propone pensarnos desde la identidad narrativa. No somos una esencia fija, inmóvil, definitiva. Somos historia en curso. Cada uno se reconoce en el hilo de un relato que nos da continuidad, pero que nunca está cerrado. Esta idea adquiere un valor decisivo cuando pensamos en contextos de violencia y de opresión, porque allí narrar el mal es ya un acto de resistencia. La narración rompe el silencio impuesto, interrumpe el monopolio de la palabra oficial, devuelve voz y rostro a quienes se quiso condenar al anonimato de las víctimas. Pero narrar no se limita a las palabras, el cuerpo también narra. En él se escriben cicatrices y huellas, en él se guardan gestos, rituales, memorias tácitas y episodios traumáticos. El cuerpo, desde esta perspectiva, no es solo biología, es archivo vivo de memoria, es soporte de justicia, lugar de duelo y también de resistencia. Colocar el cuerpo en el centro de la narrativa a propósito del pensamiento de Ricoeur nos permite una esperanza razonable, una esperanza, digámoslo así, fundada en la memoria y en la responsabilidad. Recordar para resistir, narrar para hacer justicia y encarnar la memoria para abrir la posibilidad de un futuro más humano. De eso quiero hablarles hoy, de cómo en los cuerpos heridos y expuestos se encarna una memoria que no se resigna al olvido y de cómo, desde la herida, puede nacer también la esperanza. Vamos a ver, en primer lugar, el cuerpo en la hermenéutica de Ricoeur. Nos centraremos en una de sus obras, Sí mismo como otro, la ipseidad encarnada. En esta obra, Paul Ricoeur lanza una pregunta decisiva. ¿Qué significa ser una persona? Su respuesta no se busca en una esencia fija ni en una definición cerrada. La busca en una tensión entre mismidad e ipseidad. La mismidad es aquello que permanece idéntico a lo largo del tiempo, lo que nos permite decir somos los mismos. En cambio, la ipseidad es el poder de autodesignación y responsabilidad, la capacidad de decir yo, de reconocer mis actos, de responder por ellos. Ahora bien, y aquí está el punto crucial, ese sí mismo nunca existe fuera del cuerpo. Las personas son también cuerpos, escribe Ricoeur, en la medida en que cada una es para sí su propio cuerpo. El cuerpo es entonces el lugar paradójico donde se cruzan dos órdenes distintos, lo físico y lo psíquico. La misma entidad que puede pesar X kilos, digamos, es también la persona que piensa, sufre y sueña. De allí emerge una doble pertenencia. El cuerpo como cuerpo entre los cuerpos, localizable, medible, objeto de la ciencia, pero al mismo tiempo el cuerpo como mi cuerpo, carne propia irreductible a la neutralidad de un objeto cualquiera. Esta doble pertenencia revela su estatuto singular. El cuerpo es lo más íntimo, porque es inseparable de mí, y a la vez es lo más expuesto, porque es lo primero que los otros ven y lo que puede ser deseado, pero también herido, violentado y degradado. Desde el cuerpo atribuimos acciones. Yo hago, yo puedo, pero también experimentamos pasiones. Yo sufro, yo no puedo. En este sentido, el cuerpo es el cruce entre la acción y la pasión, capacidad y vulnerabilidad. Por eso, el sufrimiento, según el filósofo, no es simplemente dolor físico, más bien es algo que lo supera. Es, como él dice, disminución del poder de obrar. Es herida en la ipseidad misma. Cito, con la disminución del poder de obrar, sentida como una disminución del esfuerzo por existir, comienza el reino propiamente dicho del sufrimiento. La mayor parte de estos sufrimientos son infligidos al hombre por el hombre. Hacen que la parte más importante del mal en el mundo resulte de la violencia ejercida entre los hombres. Aquí la pasividad que resulta de la metacategoría del cuerpo propio coincide con la pasividad que proviene de la del otro. La pasividad del sufrir uno mismo se hace inseparable de la pasividad del ser víctima del otro distinto de sí. La victimización aparece entonces como el reverso de pasividad que enluta la gloria de la acción. Fin de la cita. Cuando la violencia se ejerce sobre el cuerpo, no golpea solo la materia, golpea la dignidad, la degrada, y sin embargo, también el cuerpo es lugar de resistencia. Decir soy, nos recuerda Ricoeur siguiendo a Maine de Viran, es decir, quiero, muevo, hago.
El cuerpo que danza, el cuerpo que actúa, el cuerpo que recuerda, todos ellos testimonian una ipseidad que no se deja borrar. Pasemos ahora a otro de los libros de Paul Ricoeur, Finitud y culpabilidad. Ricoeur mira el cuerpo desde otro ángulo, ya no solo como soporte e identidad, sino como mediación entre apertura y límite. El cuerpo no es clausura, ni cárcel del alma, es antes que nada apertura. Es el aquí desde donde todo aparece. Percibir el mundo no es hacerlo desde ninguna parte. Siempre percibimos desde un punto de vista, desde una situación corporal. Y esa perspectiva es a la vez estrechamiento y condición de posibilidad. Pero el cuerpo no solo percibe, también desea. Es carne proyectante, orientada hacia lo que falta, lanzada hacia lo que aún no es. Ahora bien, el deseo está atravesado por opacidad. Nunca es transparente del todo. Arrastra confusión, ambivalencia y riesgo. Y por eso Ricoeur lo vincula con nuestra condición de falibilidad. Esa posibilidad siempre presente de desviarnos, de fallar y de herir y ser heridos. Aquí aparecen los símbolos antiguos. El cuerpo como cárcel del alma en la tradición órfico-platónica, el cuerpo de muerte en San Pablo. Para la hermenéutica riqueriana, todos ellos intentan expresar de manera simbólica lo mismo, nuestra vulnerabilidad encarnada. Es decir, no hay que tomar esos símbolos al pie de la letra. El cuerpo no es en sí mismo la causa del mal. El cuerpo es más bien el lugar simbólico donde se representa nuestra fragilidad, el espacio en el que sentimos el peso de nuestra condición finita. Por eso podemos decir que el cuerpo es apertura finita y herida simbólica. Nos abre al mundo y al mismo tiempo nos recuerda nuestro límite. Nos lanza hacia la libertad y a la vez nos confronta con nuestra propia fragilidad. En este doble movimiento de apertura y límite, el cuerpo se convierte en mediador indispensable entre el yo y el mundo, entre la potencia de actuar y la experiencia de la vulnerabilidad. Demos ahora otro paso. El siguiente libro en el que nos vamos a fijar es La memoria, la historia y el olvido, de Ricoeur. En esta obra el filósofo nos recuerda que la memoria nunca es pura, nunca es transparente. Se mueve siempre en una tensión fecunda entre dos polos. Por un lado está la reflexividad, la interioridad de quien dice yo recuerdo, esa voz íntima que se vuelve hacia adentro, que recupera imágenes y escenas pasadas. Por otro está la mundaneidad, el hecho de que nos recordamos en abstracto, perdón, el hecho de que no recordamos en abstracto, sino siempre algo que nos pasó en el mundo, en lugares concretos, junto a otros cuerpos. La memoria es entonces ese vaivén entre lo íntimo y lo situado, entre la voz interior y la escena del mundo. Aquí el cuerpo reaparece con fuerza. Es el aquí absoluto desde el cual se organizan todos los allí. Desde él puedo decir, yo estaba allí. Y esa afirmación es mucho más que un dato, es la marca indeleble de la memoria encarnada. Ricoeur distingue dos modos en que esa memoria se inscribe en el cuerpo. Una memoria habitual, hecha de gestos, rutinas, hábitos corporales, es lo que el cuerpo sabe sin necesidad de palabras, cómo caminar, cómo danzar, cómo conducir, cómo rezar. Y una memoria episódica, ligada a heridas, traumas, encuentros decisivos, son recuerdos que no se dejan reducir a la costumbre porque llevan la marca de lo irreversible, el dolor, la pérdida, la violencia, pero también el éxtasis o el encuentro amoroso. La memoria corporal oscila entre lo tácito, ese saber mudo del cuerpo, y lo narrativo, aquello que necesita convertirse en relato para poder transmitirse. Por eso cuando un testigo afirma yo estaba allí, no está enunciando solo un recuerdo personal, está enlazando su cuerpo con la historia común. Su aquí se convierte en memoria compartida. De ahí nace lo que Ricoeur llama el deber de memoria. No es un mandato abstracto, surge de la articulación entre la experiencia encarnada del individuo y la comunidad herida que necesita recordar para poder vivir en justicia. La memoria así no pertenece únicamente al archivo mental ni a la cronología objetiva. Habita en los cuerpos, en los lugares, y en esa intersección entre lo vivido y lo común, entre lo íntimo y lo histórico, se convierte, pues, en exigencia ética y política. El viejo debate entre alma y cuerpo parecían condenarnos a una falsa alternativa, o bien caer en un espiritualismo desencarnado, o bien en el materialismo reductivo. Ricoeur, en diálogo con Bersón, propone un desplazamiento fecundo de esta dicotomía. Ya no se trata de oponer alma y cuerpo, sino de distinguir dos modos de hablar del cuerpo. El cuerpo objeto, el cuerpo que estudia en las ciencias, medible, cuantificable y localizable en el espacio, y el cuerpo vivencia, mi cuerpo, carne propia, irreductible a la mirada objetiva, el lugar desde el cual siento, actúo, sufro y deseo.
Ambos discursos son legítimos, pero no son equivalentes. El error está en confundirlos. El cuerpo-objeto puede ser explicado. El cuerpo-vivencia solo puede ser vivido y narrado. Por eso la memoria no ocurre simplemente en el cerebro como un archivo de huellas neurológicas. La memoria acontece en la carne vivida. Se inscribe en la postura, en la cicatriz, en el gesto, en la respiración entrecortada. Es, por tanto, historia encarnada. Por tanto, podemos reunir los aportes de esta travesía hermenéutica en tres afirmaciones decisivas. En primer lugar, el cuerpo aparece como archivo de ipseidad, lugar de acción y de pasión, soporte de responsabilidad. En segundo lugar, el cuerpo se revela como apertura y límite, mediador finito, símbolo de deseo y vulnerabilidad. Y en tercer lugar, el cuerpo emerge como mediador de memoria, puente entre reflexividad y mundanidad, entre lo íntimo y lo colectivo. En suma, el cuerpo, según la filosofía rickeriana, podría interpretarse como archivo viviente y político, el nudo hermenéutico donde se entrecruzan identidad, finitud y memoria. Y desde ahí, como veremos en los casos históricos y artísticos que siguen a continuación, el cuerpo se convierte en testigo del mal, en lugar de resistencia, pero también en promesa de futuro. Pasamos a la última sección, el cuerpo como archivo de memoria, ejemplos históricos y artísticos. Hasta aquí hemos recorrido la fundamentación hermenéutica que nos ofrece Paul Ricoeur, el cuerpo como archivo de ipseidad, como apertura infinita y como mediador de memoria. Pero la filosofía no puede permanecer en el plano de la abstracción. Su potencia se revela cuando se confronta con la historia, con el arte, con la vida, allí donde la carne concreta testimonia lo que el concepto antes apenas enuncia. Es en los cuerpos heridos, marcados, expuestos, reapropiados o ritualizados donde la reflexión de Ricoeur adquiere rostro y espesor. Tal ejemplo que veremos es en sí mismo una narración encarnada que confirma lo que la hermenéutica había pensado, que la memoria se escribe en la carne y que el cuerpo puede ser a la vez el lugar de degradación pero también de esperanza. En primer lugar, fijémonos en Auschwitz, cuerpo marcado. En los campos de concentración nazis, el tatuaje en el antebrazo buscaba despojar al prisionero de su nombre y reducirlo a cifra. Era el gesto extremo de la deshumanización burocrática, borrar la ipseidad, sustituir el yo narrativo por un número administrable. Este número, sin embargo, se convirtió con el tiempo en signo contrario al que quisieron los verdugos. Lo que nació como marca de despojo se transformó en archivo vivo de memoria. Los sobrevivientes lo mostraban como documento, como prueba irrefutable. Esto ocurrió. Esto no debe repetirse. En este sentido, el brazo con el número tatuado se convierte en un acto político y ético. Nos dice, yo estaba allí, pero también ustedes deben saberlo. La herida de la ipseidad se convierte en exigencia de reconocimiento y de herencia. La marca no es solo pasado, sino responsabilidad viva hacia el futuro. Aquí se encarna lo que Riquet llamaría la dialéctica entre reflexividad y mundanidad. La memoria interior se hace memoria pública en la piel, en un lugar preciso del cuerpo que interpela a la comunidad entera. Fijémonos en otro caso, el cuerpo expuesto, ¿eh? En Femen. En la tradición patriarcal, el cuerpo femenino ha sido reducido a objeto de consumo, mercancía erótica o soporte publicitario. Las activistas de Femen invierten ese código, reapropian la desnudez y la convierten en rito político. Con el torso descubierto y consignas pintadas en la piel, irrumpen en espacios solemnes para instalar allí el escándalo de la denuncia. Lo que era objeto de cosificación se vuelve contraarchivo, escritura efímera pero radical en la carne misma. En clave rickeriana, este gesto reabre la tensión entre cuerpo-objeto y cuerpo-vivencia. Lo que la mirada patriarcal quería reducir a objeto disponible reaparece como carne propia que se expone por decisión propia. La desnudez, que debía ser espectáculo para otros, se convierte en voz que dice, yo decido mostrarme, yo protesto. Así el cuerpo interrumpe el espacio público y se convierte en lugar de memoria. Cada torso pintado recuerda que la violencia patriarcal se inscribe en la carne y que la carne, al hacerse carta, exige justicia. Fijémonos en otro caso, el cuerpo esclavizado y reapropiado. El comercio esclavista redujo el cuerpo negro a mercancía. El célebre diagrama del navío Brooks mostraba 454 cuerpos alineados como carga, sin rostro ni historia, borrados en su singularidad. Esa cuadrícula fría pretendía ser prueba abolicionista, pero en su geometría reproducía la deshumanización. Cuerpos sin biografía, vidas anuladas. Artistas afrodescendientes como Betty Irene Saar, Howard Pindell o Han Willis Thomas han reescrito esa imagen. En sus obras, la memoria se convierte en huella, en impronta viva que exige duelo y dignidad.
La danza, el tambor, la performance afrodescendiente son hoy reescripciones corporales de esa narrativa, gestos que devuelven genealogías a quienes fueron borrados. Riquet insiste en que la memoria siempre huella, algo que sobrevive, que interpela, pero que puede ser manipulado. El diagrama de Brooks fue memoria manipulada. Las obras afrodescendientes lo transforman en memoria viva. Allí el cuerpo pasa de objeto cosificado a símbolo narrativo. Encarna el trauma, pero lo abre como posibilidad de resistencia y de imaginación. Pasemos a un cuarto ejemplo, el cuerpo performativo, arte y política. La performance ha convertido la memoria en una forma de expresión artística en vivo. Aquí el cuerpo no representa, comparece. La artista chilena Janet Toro ha hecho de su cuerpo un archivo radical. En el cuerpo de la memoria, por ejemplo, indagó en los métodos de tortura de la dictadura. En otra obra, Exhumar la memoria, cargó el duelo de un tío desaparecido. Em, Este es mi cuerpo se colgó de la fachada de un museo evocando a las brujas y a las esclavas del pasado que fueron asesinadas para mostrar que las instituciones aún cargan con esa violencia. Cada una de sus obras es un gesto de resistencia encarnada, recordar con el cuerpo, insistir en que la memoria no es un archivo muerto, sino un eco corporal y emocional que rehúsa el olvido. Del mismo modo, la artista sudafricana Bernie Shirley realizó Snow White, una videoinstalación en la que utilizó su cuerpo para luchar contra el apartheid. En la secuencia performativa se muestra su cuerpo desnudo y de pronto comienza a caer harina sobre su piel. Lo blanco delimita y borra, dibuja la figura y al mismo tiempo la silencia. A continuación, la artista cubierta de blanco no se retira. Toca la harina, la hunde, la recoge. El sonido rítmico del amasado se vuelve respiración. Lo que cae como pátina de dominio se convierte en masa viva. Con las manos el cuerpo responde, transforma el polvo que pretendía ocultarla en pan que pueda compartirse. La materia del borramiento deviene alimento. El gesto de navegación se vuelve hospitalidad. En Snow White, el blanqueamiento no es pureza, es política. Es la memoria de una norma que declaró limpio lo que blanqueaba e impuro lo que cubría. En todos estos casos que hemos visto, la performance confirma lo que Ricoeur pensaba. El cuerpo es mediador de memoria, puente entre reflexividad, yo recuerdo, y mundanidad, yo estaba allí. El arte performativo nos recuerda, pues, que el archivo más tenaz es la carne misma. Pero la memoria no se sostiene solo en cuerpos individuales, sino también en cuerpos colectivos. Las fotografías, por ejemplo, de los campos nazis con cuerpos apilados se convirtieron en símbolo mundial de la barbarie, archivo anónimo que interpela a la humanidad entera. Pero el cuerpo colectivo también es resistencia viva. En comunidades afrodescendientes, la danza y el tambor transmiten la memoria de la esclavitud. En pueblos originarios, los rituales corporales preservan la memoria ancestral frente al borrado colonial. En las marchas contemporáneas, como por ejemplo las Madres de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo o Black Lives Matter, el cuerpo colectivo se convierte en coreografía política de memoria y esperanza. Hoy esa dimensión se vuelve también dramáticamente visible en Palestina. Funerales multitudinarios, cuerpos de niños cargados por la comunidad, los rituales islámicos de duelo son archivo vivo de una catástrofe que aún sucede. Allí donde el discurso político se polariza, el cuerpo muerto, expuesto, cargado en alto, se impone como testigo incontestable. Con Ricoeur podemos decir, pues, que el cuerpo colectivo es también mediador entre lo íntimo y lo histórico. En su silencio o en su canto, en su quietud o en su movimiento, guarda memoria y exige justicia. No es solo herida, es también semilla de promesa. Terminamos ya con una conclusión de la herida a la esperanza. El cuerpo no es solo biología, es memoria. En él se escriben las huellas del mal y de la violencia, pero también las posibilidades de resistencia y de creación. Paul Ricoeur nos enseñó que narrar el mal es ya resistirlo. Y podemos añadir, encarnar la memoria es sembrar futuro, porque el cuerpo, en su vulnerabilidad, testimonia la herida, pero en su apertura, en su capacidad de mostrarse, de actuar y narrar, abre la posibilidad de la esperanza. El trayecto que hemos recorrido nos conduce a esta convicción de la herida a la esperanza. No se trata de negar el dolor, sino de transformarlo en exigencia de justicia. No se trata de olvidar la violencia, sino de convertirla en horizonte de humanidad compartida. Hoy, más que nunca, necesitamos cuerpos que recuerden, resistan y esperen. Cuerpos que como archivos vivos no solo digan lo que ha sido, sino lo que puede llegar a ser. Cuerpos que inscriban en la carne la promesa de una vida más digna, justa y humana. Por eso la idea de que el cuerpo es promesa es muy importante, pues en cada gesto de duelo, de protesta, en cada cicatriz que se muestra, en cada danza que se repite, late una esperanza razonable que nos recuerda que aún es posible imaginar y construir un futuro más humano. Muchas gracias.